¿Qué tal? Bienvenidos a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos el caso del registro de las candidaturas independientes a diputaciones por mayoría relativa, esto en Sinaloa. Y resulta que Jesús Cloutier Carrillo impugna ante este Tribunal Constitucional Electoral precisamente el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobaron la convocatoria, los estatutos únicos y diversos criterios aplicables justamente al registro de candidaturas independientes de diputaciones por mayoría relativa en Sinaloa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modifica este acuerdo para que no se tome en cuenta ese requisito de captura de datos. Si usted quiere saber de qué datos se trata y quiere saber cómo resolvió el Pleno de la Sala este asunto, quédese con nosotros, porque Pedro Lara y Malo hoy recibe en el estudio a Héctor Díaz Santana del CIECAS, Instituto Politécnico Nacional, y también lo acompaña Esteban Chapital Romo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Soy Lucy Farías, por favor, quédese con nosotros. Bienvenidos una vez más a este su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías la presentación de nuestros invitados. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias. Esteban, gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, número 151 de este año, relativo a la impugnación de los requisitos para el registro de candidaturas independientes, en este caso el actor Manuel Cloutier, quien desea contender para diputado federal por el 5º Distrito, Sinaloa. Y bueno, pues un poco que nos pongas en antecedentes, Esteban, cuáles son los argumentos, en este caso del quejoso, cómo llegas a la superior, en fin. Bueno, en este caso el candidato pretende ser, como bien dijiste, aspirante a candidato por el 5º Distrito de Sinaloa, creo que me parece que es Culiacán. Él impugna el acuerdo 273 del Consejo General, el acuerdo 273 de 2014, por el que se emite la convocatoria, las bases de registro y los lineamientos para la creación de la figura esta que van a tener van a formar una asociación civil, ¿sí? El acuerdo, como te dije, es del 19 de noviembre del año pasado. Él presenta su solicitud como aspirante a candidato el 17 de diciembre y no es hasta el 29 de diciembre del año pasado donde se le reconoce esa calidad de aspirante. En ese momento, él el 31 de diciembre impugna esa convocatoria diciendo que hay varios requisitos que a su juicio son excesivos. Uno de ellos es la presentación de las copias de las credenciales del elector de la gente que apoya su candidatura ciudadana. En otro de ellos él argumenta que el acuerdo que impugna no es claro, no es específico en cuanto a si la cantidad que va a utilizar, que va a emplear como para recibir apoyo ciudadano, que como todos sabemos son financiamientos privados que él tiene que obtener, se van a sumar a los financiamientos públicos una vez que él sea reconocido como aspirante a candidato. Claro. Y el tercero impugna el llenado de una especie de base de datos, digamos. De una base de datos, exactamente, que como requisito pone el Instituto Nacional Electoral de todas las documentaciones y nombre, apellidos, en qué foja están registrados en el padrón electoral los apoyos ciudadanos. Esos son los tres requisitos que él impugna en el juicio para la protección de derechos político-electorales que estás hablando. Héctor, visto cómo han evolucionado las reformas a partir de precisamente que constitucionalmente se aceptan las candidaturas independientes, en la práctica vemos que hay verdaderas dificultades. En este caso, bueno, creo que viene argumentando cosas que parecen bastante coherentes respecto de esos impedimentos de materializar las candidaturas independientes, ¿no? Por lo menos a nivel federal.
Sí, una de las grandes demandas sobre reforma estructural que en México estaba pendiente es la de las candidaturas independientes. Hemos visto desde el caso Castañeda que se promovió un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y México había tenido algunas advertencias, y no solamente eso, este sistema electoral que teníamos totalmente garantista, yo creo que carecía de darle la posibilidad a los ciudadanos de manera independiente que no participan en los partidos políticos en poder aspirar a un puesto de elección popular. Eso yo creo que es un gran paso y es un gran logro. El problema, y lo comentamos antes de comenzar el programa, es la estructuración y toda la normatividad, los lineamientos y sobre todo hay que pensar en lo que implica una candidatura de carácter independiente. Son muchos temas que se tienen que resolver, formas de hacer campaña, financiamientos, fiscalización, control, digamos, en un momento dado de su publicidad electoral, si va a tener ciertos espacios en los medios de comunicación y sobre todo ya teníamos instrumentada la garantía de participar en un proceso electoral. Ahora, ¿cómo le íbamos a hacer? Y yo creo que ese es el gran problema, para cumplir otro tipo de garantías instrumentales que en la Constitución te habla, que es que participen en igualdad de circunstancias en un proceso electoral. Que frente a los partidos siempre los partidos son grandes maquinarias, claro. Los partidos tienen el apoyo en especie, tienen el financiamiento público, tienen forma, como tienen en un momento dado muchas posibilidades de acceder al poder de un financiamiento privado, aunque ahora se ha limitado, pero claramente un candidato independiente está en una posición instrumental de menores garantías para la campaña electoral. A lo mejor esto sería así en campañas a presidentes, a senadores, diputados federales, y donde las cosas se podrían equilibrar son en las candidaturas independientes en los municipios, que ese yo creo que tiene otra connotación. Sí, a nivel municipal sería quizá mucho más distinto. También la cercanía con la gente, los votantes, es muy diferente. Sí, sobre todo en las poblaciones pequeñas, poblaciones medias, donde la ciudadanía sabe quién es cada quien. Entonces, en esta medida puede haber una persona que tenga todas las habilidades políticas, que tenga una imagen pulcra, que sepa de gobierno y que en un momento dado sea un aspirante natural fuera del contexto de los partidos políticos que, como ustedes saben, están viviendo una crisis de legitimidad y de confianza. Aquí lo importante, y yo creo que también hay que decirlo, es hay algunas personas que eran los retractores de las candidaturas independientes. ¿Y por qué? Sobre todo, Waldenberg decía, las candidaturas independientes en los países latinoamericanos, sobre todo en el sur, en Perú, con Fujimori, en Venezuela, con Chávez o Bucaram, en un momento los caudillismos famosos, sí, ¿no? Esos nuevos caudillismos de que llegas al puesto de elección popular, digamos, con un amplio apoyo social y en un proceso de carácter democrático abierto y plural, y con el tiempo te vas convirtiendo en un dictador y no autoritario. Y no tienes una maquinaria electoral o un partido político en el cual la ciudadanía rumbo, ¿no? le cobre la factura. Entonces, también hay sus riesgos y este es un proceso que finalmente el que va a sancionar, el que va a apoyar y el que tiene que correr el riesgo es el ciudadano al emitir su voto. Claro. Y aquí entramos justamente con ese comentario al meollo del asunto, porque creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbra. Así es. Y los argumentos, creo yo, del señor Cloutier, pues son coherentes en ese sentido. ¿Cuáles fueron específicamente las cuestiones planteadas contra el marco jurídico que los agravios enderezan? Mira, es muy sencillo. Él plantea en el agravio en el que se declara fundado por la Sala Superior, que no tiene ni la maquinaria ni el capital humano para poder llevar a cabo ese registro. Claro, los medios de los que hablaba Héctor, justamente, sí. Él plantea que hay una cuestión de inequidad, porque, bueno, decía Héctor, y tiene razón, que finalmente los partidos políticos son unas grandes estructuras. Y el que tú le pongas a un candidato independiente a registrar todas las firmas con ciertos requisitos que le pone el INE, por mucho que tú digas, bueno, es que ya la base de datos ya está, nada más es llenar, o sea, implica mucha carga para un solo candidato, aspirante a candidato ciudadano. Y además tienen un tope, es decir, hay un porcentaje fijado para establecer el tope, por ejemplo, de las ayudas de origen privado que se pudieran brindar. Con el añadido de que además están empezando, es decir,
necesitas dinero para arrancar, y creo que esa es una de las cosas también que se plantea, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a empezar a gastar el dinero que se me va a dar pues desde este momento para poder siquiera registrarme como candidato? Porque estamos hablando de que se le reconoce la calidad de aspirante a candidato independiente. Ni siquiera es candidato. Ni siquiera está registrado. Candidato. Hubo una cuestión además procesal que también fue precisamente el hecho de que el acuerdo impugnado viene desde noviembre del año pasado, y justamente hasta finales de año es cuando se interpone la demanda de este juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Sí, mira, los magistrados determinaron que teníamos que tomar en cuenta la fecha en la que él es reconocido como candidato a aspirante, como aspirante a candidato, para tener en cuenta que él ya tiene interés jurídico y no es solo una expectativa de derecho. Porque si bien se podría pensar que él tuvo conocimiento del acuerdo desde el 19 de noviembre, desde que se emitió, no existe esa certeza, pero si en ese momento él lo hubiera impugnado, hubiéramos dicho, bueno, es que es una expectativa de derecho que, pues sí, no tienes interés, no eres titular de ningún derecho. Ahora que ya estás reconocido como aspirante a candidato, lo puedes impugnar. El interés jurídico está plenamente se actualiza reconocido. el interés, y eso fue hasta el 29 de diciembre. Claro. Bueno, yo creo que además, este tribunal ha sido abiertamente garantista en esos aspectos, y creo que incluso aunque no hubiera sido ese el caso, con el hecho de decir, pues yo aspiro a contender, pues prácticamente en cualquier momento lo hubiera podido hacer, evidentemente que no estuviera registrado, que no hubiera iniciado ya el proceso como tal. ¿Qué otras cosas nos dice finalmente el actor respecto a eso? Alega también, pues aparte de las cargas excesivas, un rebase, digamos, de las facultades de la autoridad administrativa. Así es. ¿No? Dice que esa cuestión le corresponde hacerla al INE específicamente. Dice, yo cumplo con presentarte las copias de las credenciales, que no estaba de acuerdo en ese momento. Yo cumplo con presentarte los registros de las firmas, te los presento, te presento copias de las credenciales para votar, pero regístralos tú. Tú tienes un área específica para eso. Claro, porque además ni siquiera el registro en el sentido estricto, pues estamos hablando de un cotejo de los datos que presenta el candidato para poder pues allegarnos certeza suficiente de que efectivamente cuenta con esos apoyos para ser reconocido como candidato independiente. Y ahí entramos otro de los temas interesantes también sobre esto, ¿no? Hasta dónde realmente tenemos que acreditar que se tienen ciertos apoyos para que el Estado invierta algo de dinero, porque tú decías, y con todo acierto, que era un riesgo más cargado, digamos, hacia el lado de los ciudadanos que desean contender, que apuestan algo, pero también el Estado, con dinero público, pues le entra en un momento cuando ya está reconocida la candidatura, ¿no? Mira, yo creo que es muy acertada la disposición de que ellos presenten un apoyo, una base electoral mínima. Les voy a decir por qué. La primera es, imagínense en las boletas electorales si no existiera ningún requisito. Todo el mundo se iba a inscribir. Íbamos a tener boletas como las de Colombia, que le llaman boletas sábanas, que son de este tamaño. Con 100 y son candidatos. Un sinnúmero de candidatos. Entonces tiene que haber este tipo de requisitos para saber que realmente tienes apoyo electoral. Número 2, también es importante saber que tienes apoyo electoral porque todavía, no está bien delimitado el tema del financiamiento público. El Estado te va a ayudar siempre y cuando seas candidato. Hay personas que pueden decir, y en España sucedía, yo voy a ser candidato independiente, ¿y cuánto me das para financiamiento? Haces 2 actos de campaña y te quedas con el dinero y no te vuelven a ver, ¿no? Así es. Y esto ha pasado en México, que se han creado partidos políticos y que han recibido una millonada y que al último se van y ni presentan cuentas, ni como dicen los muchachos, regresan las entradas, ¿no? Exacto. Y número 3, el otro tema es la fiscalización del recurso. O sea, hay que saber de dónde viene el dinero que pueden tener todos los candidatos. Muchas veces han dicho y han afirmado que dependiendo del dinero, de la fuente del dinero, también es digamos, el poder de influencia que pueden tener después sobre ti. Entonces hay que darle seguimiento porque en un momento dado podemos correr un riesgo que exista un candidato que esté financiado por la delincuencia organizada. Eso sería muy peligroso. Claro. O, por otra parte, un candidato independiente que sea financiado por grandes empresas y que les permita construcciones, licitaciones, permisos particulares. Bueno, eso ya creo que ya está instituido en la orden del día. Pero entonces, tenemos que cuidar mucho quién llega, quién aspira y quién ocupa los cargos públicos. Digamos, el Estado mexicano
tiene que ir en un proceso de democratización ascendente y tenemos que ir eliminando ciertos perjuicios que ahora en la opinión pública son latentes y son evidentes y que parece ser que no damos ninguna respuesta. Pero para regresar al tema también de candidatos independientes, sí es bueno tener, uno, un control, dos, que ellos mismos sepan que no es fácil aspirar y que tú tienes que hacer trabajo previo. Por ejemplo, el tema de que tú vayas y recojas firmas para apoyar tu candidatura, para mí que si ellos la capturan o la dan a la autoridad electoral, pues es un requisito que hay que resolver, que yo no lo veo muy mayor, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienes tus casas de campaña, tienes 10 o 20 personas, o sea, 20 personas te capturan muy rápido. Sí, pero o en la Estados otra. Unidos el financiamiento privado implica una diferencia abismal. Sí, ¿no? o sea, no hay financiamiento público. Y en el caso de los candidatos independientes, fueron los partidos, bueno, muchos de ustedes, bueno, no muchos, algunos de ustedes recordarán al famoso Ross Perot, ¿no? Sí. Que fue Sí, multimillonario que con su dinero pagó la tejano. campaña. Exactamente. Entonces, sí, hace una diferencia muy importante el hecho de cómo planteas cuestiones de financiamiento, los controles, los límites y hasta los compromisos que cada uno de los candidatos independientes puede tener en su agenda, y que la población además también tiene que hacer una especie de filtro previo, ¿no? Así es. Y bueno, para cerrar el caso de la presentación de firmas, yo perfectamente veo que la autoridad lo puede hacer. Es más fácil que te den la fotocopia de la credencial del elector con la firma y tú cotejas más rápido. Claro. Si ves o no está en el padrón, ¿no? Yo creo que es un tema menor el del registro de quién lo hace y cómo lo deben de hacer. Pero sí se tiene que hacer, ese es el tema. El otro lo más importante son fuentes de financiamiento, registro de gastos de campaña. Imagínate, si no tienes el equipo para que te registren 2.700 o 2.000 apoyos ciudadanos, mucho menos lo vas a tener para la fiscalización escrupulosa que solicita el IFE. Eso sí, ahora ha cambiado y ya se ha modificado. El INE, ya es el que fiscaliza a todos los candidatos y los procesos contables, digamos, y administrativos son muy complejos. Y ahí sí necesitas un buen equipo, real. ¿No? Es una de las cuestiones, creo que una de las cuestiones novedosas precisamente del marco jurídico que norma la fiscalización en este país es que las cuentas van a ir pues, sobre la marcha. Si yo voy gastando y voy entregando cuentas, claro. ¿No? Antes era esperar a que acabara todo, incluso después del proceso, todos estaban entregando documentaciones para comprobar sus gastos y demás, y nos encontramos en un escenario en el que es muchísimo más férrea la fiscalización, hay más obligaciones de rendir cuentas, lo cual a mí me parece muy bien. Muy bien, ¿no? O sea, tienes que dar recibos de todas las cuentas que recibes, claro. Tienes que administrar una cuenta bancaria, tienes que llevar tu registro de gastos, y uno puede decir, bueno, yo pago 3, 4 gastos, alguna encuesta, algún promocional, algunos temas de estudios de opinión pública o de publicidad, pero son mucho más, o sea, claro. Llevar todos los temas de el día de la campaña electoral, del pago de representantes del candidato, de los procesos de escrutinio privado o levantamiento de digamos, las encuestas de salida. Así es. Es complejo. Es un tema muy complejo. Si no tienes un buen equipo de campaña, una sola persona no lo va a poder hacer. Si nos permite, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con una cuestión que me parece fundamental, es precisamente cómo inciden todos esos requisitos en la forma en la que va a poder desarrollarse la campaña del candidato independiente. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos y decíamos una cuestión que resulta verdaderamente relevante para esto, la forma en la que se plantea la incidencia de todos los requisitos previos para que al final de cuentas se desarrolle pues, de la mejor manera posible, primero la precampaña, en el caso de los candidatos independientes, bueno, pues no cabe el equivalente directo a la precampaña, pero van haciendo labores finalmente para llegarse al voto y es una de las cuestiones que plantea precisamente el actor, ¿no? Así es. ¿Qué nos dice sobre la cuestión de los recursos? Si empiezan a gastar dinero, pues después no les alcanza, los medios materiales ya los tiene, al final de cuentas, el Instituto Nacional Electoral, que eso es una cuestión fundamental, me parece. Sí, aunque aquí, mira, una de las cuestiones que él plantea es un agravio encaminado a confundir, porque esa es la realidad y eso lo determina la sentencia de la Sala Superior. Él confunde entre el financiamiento privado y el financiamiento público y dice, bueno, si se suman yo no voy a alcanzar una cantidad equiparable a la de los candidatos de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, el financiamiento privado que va a utilizar él es hasta el momento en que sea reconocido como candidato. Ya una vez sea reconocido como candidato, ya se le otorgará financiamiento público, que esa es la diferencia que le hace ver la Sala Superior en su sentencia y dice, no, a ver, o sea, lo que tú gastes tiene que ser equivalente al 112,000, algo así, un poco más de 112,000 pesos, y ya el financiamiento público que te otorga el Estado todavía a estas alturas, todavía no se sabe. Claro, porque depende del número de candidatos. Así es, el número de candidatos a ese distrito, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los argumentos que él plantea que de alguna manera no entiende bien en el acuerdo, aunque el acuerdo es muy claro, en los antecedentes, en los considerandos del acuerdo se dice, bueno, es que esto es así por esto y el artículo tal dice tal cosa y se refleja en uno de los puntos de acuerdo. Él sí malentiende de alguna manera y confunde los financiamientos y las etapas en que se otorgan, ¿no? Sí, y además, yo digo, no es la primera vez que el señor Cloutier pretende contender para un cargo público, lo ha hecho por partidos, en este caso pues, bueno, nos encontramos con la figura de candidato independiente, pero es complejo y al final sabemos que evidentemente los candidatos independientes no van a tener el mismo financiamiento que los partidos, ¿no? Un poco por lo que decía Héctor, por un lado, porque también tienen que poner de su parte para pues, mostrar interés, por decirlo de alguna manera, un interés real. Y por el otro, porque también hay una bolsa a repartir que dependerá, la parte que le toque a cada uno, del número de candidatos, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué es lo que esencialmente se dice, por ejemplo, respecto de esto, de la cuestión del dinero y cómo se le niega reconocer ese agravio? Pero lo que pasa es que el agravio, insisto, va encaminado él confunde los dos financiamientos, ¿no? Entonces lo que hace la sala es decir, bueno, en principio se ve del acuerdo que tú impugnas que no falta el principio de certeza, porque de tales consideraciones del acuerdo se desprende que el mismo Instituto Nacional Electoral te dice que depende de las elecciones, de la cantidad otorgada para las elecciones de la campaña anterior, que equivalió a tanto, y ahora te tiene que corresponder tanta cantidad de acuerdo creo que es el 374 de la Ley General, y eso lo refleja en un punto de acuerdo. Por eso se le declara infundado el agravio, le dice, no tienes razón, es una confusión tuya, sí se desprende del acuerdo. Claro. Teníamos antecedentes ya en esta Sala Superior sobre la cuestión planteada en otro de los agravios, que era precisamente el de las fotocopias de las credenciales para votar. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en una acción de inconstitucionalidad justamente el año pasado, si mal no recuerdo, la 22 y acumulados. Del año pasado. Y digamos que se cruzaron los criterios, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que en nada contribuye realmente el hecho de aportar las fotocopias para poder
soportar la fe que tienen los documentos que al final de cuentas cada uno de los ciudadanos está presentando para manifestar su apoyo a los candidatos independientes. Y la Corte, pues en algún momento, cruzando ese criterio que ya habíamos conformado aquí con anterioridad, dice, no es un requisito excesivo, ¿no? Esas acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron en el sentido de decir que no es una carga excesiva, pues ahora mismo nos obligan, es decir, la Sala Superior está vinculada a esa decisión. Hay un voto particular de la magistrada Mari Carmen Alanís que manifiesta su inconformidad. A bote pronto, ¿a ti qué te parece? ¿Es un requisito que podría ser excesivo? Digo, considerando sobre todo que en el caso de la acción de inconstitucionalidad pasó justamente por 8 votos, que es el mínimo necesario para poder aprobarse, y pues es un tema polémico. Mira, nosotros tenemos uno de los sistemas electorales más eficientes del mundo, como sistema. Más nos vale, digo, Sí. porque tenemos una reglamentación, digamos, excesivamente regulatoria, podríamos decir. Todas las etapas del proceso electoral están fiscalizadas, son públicas, tenemos autoridades electorales independientes que han denotado su eficiencia a nivel nacional y a nivel internacional. El modelo mexicano se exporta, les piden asistencia técnica. El problema que tenemos, y tú dices, bueno, ¿y por qué si como sistema es muy bueno, qué es lo que nos falla? Y hablaba el magistrado Nava y la otra vez la verdad es que me espanté, que en 8 años han recibido 112,000, han conocido de 112,000 asuntos. Yo dije, no hay 112,000 candidatos. Entonces, ¿qué está pasando? En México tenemos un excesiva jurisdicción, elemento de judicialización de los temas electorales, porque no hay 112,000 candidatos, entonces todo se va. Y si tenemos un código electoral de menos de 500 artículos, yo te aseguro que si tuviéramos 5,000, no fueran suficientes para todo el incidente que sale, poderle darle salida. Claro. Polemizamos demasiado. No estamos acostumbrados a emitir nuestro voto razonado bajo condiciones de discurso político, práctica institucional. Entonces vamos mucho más allá. El tema de la pluralidad hemos excedido en el tema de los requisitos. O sea, es un sistema hecho de la desconfianza y en eso quiero entrar. Entonces, cuando tenemos un sistema que se desconfía, pues los requisitos siempre tienes que ir llenando. El mayor cúmulo para dar certidumbre y dar certeza. Y perdón que lo diga, que no solo cuesta se desconfía, mucho. Se hace trampa. Sí, no, y se hace trampa. A mí me decían, bueno, ¿tú cómo calificas a la elección del 2006, que fue la más polémica? Le dije, bueno, pues fue una elección donde todos dieron golpes bajos. Y para saber quién golpeó más fuerte a uno y otro, difícilmente determinarlo, sí. ¿No? Y me dice una persona, oye, es que todos hicieron trampa. Bueno, no estoy diciendo eso, pero prácticamente de los partidos políticos había lados que fueron criticados, que fueron denuncias por delitos electorales, que fueron interpuestos recursos jurisdiccionales en materia electoral. Entonces el nivel no solamente de polémica, sino de prácticas que en un momento dado se pueden considerar ilícitas, son evidentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle certeza. Y por eso, digamos, regreso a uno de los temas importantes. También el ciudadano que no quiere participar dentro del entorno de un partido político debe tener algún tipo de obligación. Y, por ejemplo, en España, ¿qué pasaba? En España se registraban los candidatos, uno, para tener espacios de televisión. Y no los conocían, pero te daban un espacio de televisión. Y número dos, al ser candidato independiente te daban el padrón. Y tú el padrón lo vendías a las empresas. Y las empresas te enviaban cartas después porque tenían los datos de las personas, domicilio, edad y escolaridad. Entonces sabían más o menos qué poderles ofrecer. Entonces tenemos que también ponerle ciertos tipos de limitantes. A lo mejor ahora son esenciales, son en un momento dado las fundamentales, que así las podríamos calificar, y que tendremos que ajustarlo después de la elección, porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento o la fórmula empleada si va a funcionar. Entonces, hay que poner requisitos. Los ciudadanos en un ámbito de, digamos, de madurez política, hay que acatarlos, siempre y cuando no sean excesivos. Se dice entonces, efectivamente, y bueno, pues no podía ser de otra manera jurídicamente hablando, y en cuanto a
la cuestión de los órganos constitucionales, pues tenemos esa vinculación con las sentencias que emita la Suprema Corte. Y nos vamos por último al final de los agravios, que es esencialmente el que precisamente se le reconoce como fundado al actor. ¿Cuál es el planteamiento específicamente que hace el actor sobre la cuestión de los datos, de la captura de los datos más? Mira, te había comentado hace un momento que el planteamiento del actor es muy simple. Él dice, yo no tengo los mecanismos suficientes ni el material humano para llevar a cabo ese llenado de la base de datos. Eso le corresponde específicamente a una Dirección General del Instituto Nacional Electoral. Además entiendo que es una página web que el propio Instituto Nacional le dice, mira, a ti casi te sientas en la calle, traes a tu gente y que se empiecen a capturar sus datos. Entonces, digo que además no son muchos requisitos, pero evidentemente la sala superior en su sentencia hace una interpretación progresiva, considera que el requisito es excesivo, que es, bueno, que se rompe de alguna manera el principio de equidad, o sea, ese es un requisito que no se le pide a nadie más que a los candidatos independientes, que a lo mejor pudiéramos pensar que ni siquiera tendrían por qué pedírselos a los otros, ¿no? Claro. Les da un tiempo determinado, creo que son, no sé, 10 días posteriores al registro de su aspiración, de su aspiración como candidato. Aspiración, no supe, claro. ¿No? Y hasta el 20 y tantos de marzo. Entonces les da un tiempo reducido para en teoría, una sola persona, que es lo que él dice, bueno, yo sí consigo las copias y demás, pero llenarte ya ahorita no estoy en capacidad de hacerlo. Claro. Y eso es lo que determina que la Sala Superior, que es fundado ese agravio, y se le ordena al Instituto Nacional que se suprima del acuerdo impugnado, así es. De acuerdo. ¿De cuántas firmas podríamos estar hablando, por ejemplo, en el caso del señor Cloutier? Él maneja que aproximadamente va a tener 5,700 y tantos apoyos ciudadanos. Sí, que puede parecer un número relativamente pequeño en comparación con los apoyos que se manifiestan para los partidos políticos, pero para una persona, digamos, común y corriente, que es como se entiende a los candidatos independientes, es decir, desligados de toda estructura partidista, en fin, puede ser muy oneroso en términos por lo menos de logística. Ya no hablo de recursos económicos, que también son importantes, y en algún momento decíamos, hace un momento en el corte anterior, que todas esas cuestiones producen una especie de desgaste previo innecesario, cuyas fuerzas deberían estar más bien encaminadas a darse a conocer entre el potencial votante dentro del distrito, en este caso, que le corresponde al señor Cloutier, y que pues estarían tratando de encaminarse a la búsqueda de apoyos efectivos, que finalmente pues, es el objetivo último, ¿no? Dice él que se le priva de tiempo para estar buscando apoyo ciudadano en el llenado de eso es lo que él maneja en una de sus... Claro, ya me parece bastante coherente. Un poco pensando en los cambios de criterios que hemos ido teniendo, lo que mencionabas, Esteban, es muy cierto, la progresividad es fundamental. Y digo, es además uno de los principios regentes de los derechos humanos, es decir, no podemos pensar en que las cosas ni van a seguir igual, ni mucho menos van a involucionar en cuanto al reconocimiento de los derechos más elementales de las personas. Y por ende, creo yo que en ese aspecto este tribunal ha tratado de ser lo más coherente posible, es ir avanzando de esa manera progresiva precisamente, en que cada vez el reconocimiento y la efectividad en la realización de esos derechos humanos pues, sea materialmente palpable, ¿no? Es decir, la sociedad necesita transformarse y la única manera pues, es precisamente encaminándolo, no solo con el reconocimiento de derechos humanos, con acciones positivas, con cuestiones ejemplares, en fin, es todo un proceso de transformación en el cual, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales rinden un papel fundamental en la conformación de una cultura nueva, porque realmente son manifestaciones culturales todas ellas, desde la interiorización de la importancia que tiene la participación cívico-política en nuestro país, es decir, un país urgido de la participación ciudadana, que necesita que la gente salga, se dé cuenta, participe, se informe, haga algo por transformar su realidad, pues hasta simplemente el hecho de saber que nuestro sistema político está funcionando como un engranaje perfectamente engrasado. Y eso es un proceso muy lento, es un proceso muy complejo y que al final de cuentas tiene que ir en una dirección. En este caso, creo que las reformas constitucionales, por ejemplo, la de 2011, al artículo primero, la reforma constitucional de derechos humanos, fue un enorme paso.
el abrir criterios jurisdiccionales, por ejemplo, como el criterio pro persona, que se plantea ahora como una obligación por parte de todas las autoridades, ¿no? Ya no solamente hablamos de los jueces, sino hablamos de absolutamente todos los entes públicos. Eso es una cuestión fundamental. Y me recuerdo lo que decías hace un momento, ¿no? Nuestro sistema es ejemplar, bueno, pues exportémoslo, pero primero hagamos que funcione con nosotros. Fíjate que yo creo que tocaste dos temas importantes, las acciones afirmativas. Bueno, y cuando me invitan a este programa me dicen que utilice un lenguaje un poquito más común o llano, que se puede hacer entendible. O sea, ¿qué son las acciones afirmativas? El ejemplo práctico es poner en la ley que el 50% de candidatos tienen que ser mujeres y el 50% hombres. O otro tipo de acción afirmativa, por ejemplo, en Japón obligan a las empresas que por lo menos el 2% de su planta laboral contraten a personas con discapacidad. Entonces, de esta manera les das oportunidad a las mujeres, a las personas con discapacidad. Y yo creo que eso es un logro que se está haciendo y que se han obtenido grandes beneficios. Y vemos ya ahora un sistema mucho más plural, mayores mujeres tomando decisiones públicas, que yo creo que eso es fundamental. En el tema de la progresividad de derechos, es decir, mayores derechos, los derechos se conforman muchas veces por libertades, es ahí donde estamos o empezamos a tener problemas, porque el derecho de uno o la libertad de uno puede afectar a la libertad de otro. Y creo que esta es una de las grandes polémicas y es lo que está generando, de acuerdo a lo que dice Putman, una de las crisis de la democracia actual. Pero mira, yo regreso al tema que nos invitaron de las candidaturas independientes. No, yo creo que estás perfectamente Hay que reflexionar estás dentro del tema. sobre las candidaturas independientes. Puede ser una oportunidad de romper estos paradigmas y esos monopolios de la representación política que se ha tenido en el país. Pero ¿sabes qué? Yo, en un momento dado, ruego que esto se haga con mesura, con cuidado y con responsabilidad institucional. Estas candidaturas independientes que van a tener la posibilidad de aspirar al gobierno tienen que ser personas con niveles de pulcritud, de limpieza, no digo de valores y principios, digamos, fundamentales y ejemplares, pero que sí, en un momento dado, sepan de lo que es la administración del ejercicio público. Claro. O sea, y que ofrezcan algo diferente a lo que ya tenemos con los partidos, ¿no? Creo que ese es el meollo. Y perdón que te interrumpa, decías una cosa que me parece muy acertada, y es la cuestión de cómo encontramos equilibrio, ¿no? Aquí hay un ejercicio de ponderación también, creo que eso es fundamental. Y sobre él precisamente quiero que volvamos a hacer un momento porque nos tenemos que ir ya a nuestra última pausa antes de terminar este programa. No se muevan, regresen con nosotros en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Bueno, pues nuevamente con ustedes. Dejábamos un tema en el tintero justo antes de nuestra pausa y era una cuestión que nos había traído diligentemente Héctor a la mesa de debate sobre la cuestión de la ponderación de derechos, es decir, en qué momento tenemos por el lado general, digamos, de planteamiento de este caso, la cuestión de las candidaturas independientes, los problemas y los peligros que en algún momento se pueden enfrentar con estas candidaturas, la necesidad de que ellos den algunos pasos, de que, digamos, apuesten algo, incluido pues, el apoyo de la ciudadanía que se les tiene que ser reconocido. Decíamos también que la cuestión que había resuelto a través de las acciones de inconstitucionalidad 22 y acumuladas la Suprema Corte de Justicia decía que, bueno, pues las copias fotostáticas de las credenciales de elector de los que manifiestan su apoyo, de los ciudadanos que manifiestan el apoyo a la candidatura independiente, no es excesivo jurídicamente hablando, pero tenemos otras cuestiones, ¿no? Decíamos que toda medida que tome una autoridad, pues debe de tener una idoneidad, una necesidad y una proporcionalidad. Nos encontramos frente a algo que pues el público que nos acompaña seguramente habrá escuchado sobre ello, que es el famoso test de proporcionalidad y es básicamente cuando hay derechos encontrados, ¿no? Derechos de una misma jerarquía que no es tan sencillo, digamos, decidirnos por unos o por otros. Y aquí en esta sentencia se hace un test de proporcionalidad. ¿Qué elementos son los que se toman en cuenta precisamente para poder resolver cómo se resuelve? Mira, aquí el problema es que la Sala Superior encuentra que hay una colisión entre derechos. Ya te había comentado que cuando hay una restricción se tienen que llevar a cabo interpretaciones progresivas. Así es. Entonces, cuando la Sala Superior encuentra una restricción, tiene que hacer un test de proporcionalidad de esa restricción. O sea, tiene que ver si esa restricción es idónea, es proporcional y necesaria, ¿no? Y necesaria. En este caso se hace el análisis de la restricción y se determina que ni es necesaria porque el Instituto Nacional Electoral puede llevar a cabo ese registro, ese llenado del formato de la base de datos. Se estima que no es necesaria y se estima además que no es idónea porque hay de alguna manera el propio instituto por medio de una de sus direcciones es la que puede llevar a cabo más rápido eso. No nada más rápido, sino uno de los argumentos de la sala de los magistrados es que el hecho de que tú hagas que el aspirante a candidato ciudadano lleve a cabo ese llenado podría implicar muchos errores que finalmente lo pueden llevar a que no se le considere candidato. Claro, porque firma que no cumpla con los requisitos, firma que no se considera, no se computa y por tanto... Digo, no, yo no sé qué tanta capacidad tenga, no sé, para escribir nombres muy difíciles, ¿no? Pero pues si está, digo, pues no, ya no te lo acepta el INE. Claro, y además entiendo que, bueno, pues este es un trabajo que el candidato tendrá que contratar a un grupo de personas para que lo haga, ¿no? Que le genera gastos. Es imposible que se siente el señor Cloutier y ponga la fila para empezar a tomar datos y capturarlos también al momento. Oye, ¿no? Si le niegan el registro, después viene, interpone un recurso y vuelve a caer en la sala. Sí, además, no, va a decir, oye, pues es que yo no soy experto en estar capturando datos y al final me estás vulnerando mi derecho a contender como candidato independiente. Que además o sea, son datos que vienen en la copia de la credencial del elector. Claro, efectivamente. Que puede generar muchos errores. Sí. Los números inmensos que trae atrás, al final de cuentas el instituto es que tiene los lectores para los códigos de barras, tiene toda la información en sus bases de datos. Incluso uno de los datos que lo solicitan es el famoso OCR, el reconocimiento de caracteres. de caracteres. Así es. Que bueno, o sea, yo creo que que tiene razón la sentencia de la Sala Superior de los señores magistrados, en sí considera un requisito excesivo, desproporcionado para los aspirantes a candidatos independientes. Y sobre todo innecesario en el sentido estricto porque tenemos que precisamente la Autoridad Electoral Administrativa Federal tiene todos esos datos, incluido el padrón, y lo más lógico es que si tú tienes ya la información y lo que pretendes es saber si la que se te presenta por el otro lado es fidedigna, pues haces un cotejo, que eso es lo más lógico. Y eso además da más certeza, que incluso pensaría yo, en el caso de que no se atuvieran a los datos que ya se tienen en bases de datos, sino que simplemente tomaran las credenciales de elector
y lo cruzaran con el padrón electoral, pues eso sería mucho más proclive a la comisión de errores que pudieran en algún momento perjudicar, ¿no?, ya sea al final de cuentas al sistema electoral completo, registrando un candidato que no rinde los requisitos, o al revés, dejando de registrar a alguien que sí realmente merece contender en igualdad de condiciones como candidato independiente, en este caso pues elecciones federales para diputado, y en cualquier caso pues estaríamos frente a una situación de inequidad y por tanto de injusticia. No, y además esto te va a permitir en un momento dado que la autoridad electoral tiene que ser en un momento dado flexible, tiene que considerar que los candidatos independientes no son grandes maquinarias, sino son partidos políticos. Claro. Entonces, en este ámbito, cuando tú dices yo recogí las firmas mínimas y fueron presentadas y que la autoridad te diga que no, pues en un momento dado hasta tú mismo puedes cotejar lo que presentaste y lo que ellos mismos están capturando como válido. Aquí lo único que podríamos generar es un problema a futuro. Y por ejemplo, todo en materia electoral, lo que preguntes tiene pros y tiene contras. Entonces, y yo diría que no estaremos violentando la secrecía del voto, así capturando las personas que están apoyando un candidato, porque obviamente el que te da su credencial de elector apoyando tu postulación, pues va a votar por ti. Sería ilógico que no lo hiciera. Y bueno, esos son de los planteamientos modernos, digamos, modernos que hay que ponerlos en la mesa y que en un momento dado, yo creo que no, en un ejercicio democrático, abierto y plural, seríamos demasiado exigentes diciendo que se violan las libertades del voto. Hay que decirlo, que la manifestación pública de las ideas políticas no tiene que ser motivo de restricción, y no solamente eso, es un proceso de maduración, siempre y cuando el Estado te garantice que esas personas que abiertamente indicaron que votarían o apoyarían a una persona no tengan algún perjuicio particular. Entonces, eso también hay que comentarlo, hay que decirlo y hay que cuidarlo. Y sobre todo en este tema de candidaturas independientes vuelvo a hacer las mismas analogías. En una reunión que hubo, una reunión previa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de candidaturas independientes en México, se decía, bueno, el sistema electoral mexicano ya pasó las pruebas de las urnas, tiene que ir hacia otro lugar. Y el otro lugar era la calidad de la democracia y la calidad de la pulcritud de sus procesos electorales y la designación de sus nuevos gobernantes. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, ¿qué gobernantes estamos teniendo? El sistema electoral y el sistema político se están mezclando y están dando como producto gobernantes, digamos, profesionales, no vinculados a temas de delincuencia organizada, eficientes administradores públicos y no corruptos, o en un momento dado algunos de los elementos están manifestándose y tenemos que reflexionar qué es lo que el sistema electoral puede aportar para evitar este tipo de manifestaciones. Claro, y es que al final de cuentas creo yo que todo el andamiaje que hemos montado para poder conseguir pues que nuestro sistema político funcione de manera saludable, pues van encaminadas precisamente a filtrar a ciertos grupos, a ciertas personas que evidentemente no encajan ahí, que son indeseables, que producen daño, que atentan contra el bienestar público, ¿no? Así es. Y creo que pues, es la aspiración de todo sistema político en cualquier parte del mundo, con sus pros y sus contras y sus dimes y diretes en cada uno de los casos que podríamos analizar y que podríamos caer en las democracias más adelantadas del mundo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el caso de los nórdicos, un país como Finlandia, pues las elecciones se llevan a cabo en un momento, termina, cada uno se va a su casa y a las 3 horas ya tienen los resultados, los candidatos se juntan, se felicitan y ya tenemos nuevo gobernante en este caso, ¿no? Ahí acaba todo. No existe la necesidad de medios de impugnación, tribunales especializados, bueno, ni soñarlo porque no cabe esa necesidad. Pero todas esas cuestiones muy simples en algunos casos, muy complejas en otros, como es precisamente el mexicano, pues tienden a conseguir el mismo objetivo, creo yo, ¿no? Que es tener precisamente buenos gobernantes que sean acordes con el espíritu de las demandas sociales, que cubran necesidades, que tengan
iniciativas para sacar adelante un país, etcétera, etcétera, ¿no? Y este va a ser el gran reto de las candidaturas independientes. Efectivamente. Y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer una mezcla entre facilitarles a los nuevos candidatos que digamos que por el cúmulo de requisitos burocráticos no se registren. O sea, hay que facilitarlo, hay que hacerlo accesible. Pero por el otro lado, también hay que poner cierto tipo de filtros que no cualquier persona que no tenga ni la vinculación ni el apoyo social pueda ser candidato. No, efectivamente. Y bueno, ya después, una vez que están registrados, ya podemos empezar a apretar tuercas si es necesario, ¿no? Pero no pongamos ahorita, no cerremos las puertas. Ahorita no. Y que ya por último, que pues lo que se le dice al final de cuentas al quejoso, reconociéndole la procedencia de ese agravio, ¿qué es lo que se ordena al Instituto Nacional Electoral? Mira, se modifica el acuerdo impugnado para que se suprima ese requisito, que se considera excesivo. Entonces, nuestra sentencia dice, esencialmente fundado tal agravio, se ordena, en consecuencia se modifica el acuerdo 273, si no mal recuerdo, para que se suprima el requisito consistente en el llenado de la captura, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente podemos decir que, bueno, pues los datos sí tienen que estar, se tienen que presentar a través de las copias, eso se valida y somos coincidentes con lo resuelto por la Suprema Corte, pero ya la captura ya no, es decir, él presenta sus copias con la documentación evidentemente añadida que se le requiera para ser registrado como candidato, y entonces ya el propio instituto es el que está obligado a hacer esa captura y en todo caso, después de la captura, el cotejo para ver si se cumple con los requisitos formalmente exigidos, ¿no? Bueno, creo que al final de cuentas ha sido muy mesurada la sentencia, muy acertada y precisamente propendiendo al equilibrio, en esa ponderación de la que hablábamos hace precisamente un momento, lo que ordena pues es algo relativamente sencillo y no más allá de las cosas que ya hace el propio instituto. Así es. Porque básicamente pues ese cotejo lo hace. En el caso de los partidos políticos no se les exige, por lo tanto entiendo yo, por ejemplo, para el caso de las firmas de apoyo para el registro de nuevos partidos, pues no, tampoco se les pidió que capturaran ellos, ¿no? Entonces ya se coteja con la información que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, se ve la fehaciente comprobación de las firmas y adelante, ¿no? Se procede ya con el registro. Y ya por último, y bueno, pues nos quedaron unos cuantos minutos en este programa, opinión general sobre la sentencia, Héctor. ¿Qué Mira, te pareció yo creo que la sentencia va acuñando hacia dos vertientes. La primera, pues no hacer complicada la parte administrativa a los candidatos independientes. Y la segunda, empezar a alertar sobre temas que en un momento dado se pueden manifestar durante el proceso electoral en las candidaturas independientes y que la autoridad electoral tendrá que hacer los ajustes correspondientes. Todo, digamos, proceso innovador, como va a ser el caso de las candidaturas independientes, va a generar algunos temas que difícilmente los podemos contemplar y que es necesario ajustarlos en el futuro. Pero yo creo que esta garantía institucional era una gran demanda que la ciudadanía demandaba. Entonces, que en un momento dado, tener ya la posibilidad de candidaturas independientes es un logro democrático para el país y ahora que sea bien aprovechado. Sí, incluso, bueno, después de las reformas al 35 constitucional, se tuvieron que hacer también al 116 por la cuestión de la monopolización. Creo que ese fue realmente el verdadero triunfo de las candidaturas independientes, ¿no? No simplemente declararlas en el 35, sino además abrir un camino llano para que el monopolio que ostentaban en la postulación los partidos políticos fuera una realidad. Es decir, vamos a quitar absolutamente todos los obstáculos. Creo que esta sentencia abona a seguir quitando obstáculos a las candidaturas independientes, ¿no? Porque siempre tenemos un marco legal que nos da una perspectiva bastante general, pero los casos concretos, pues hay que analizarlos como tal. Y en el caso de la jurisdicción constitucional electoral que corresponde a este tribunal, pues cada uno de los asuntos trae cosas nuevas que van abonando finalmente, no para la mera generación de criterios, sino para la resolución materialmente palpable de problemas que se presentan en casos concretos en los que la legislación o bien no alcanza a prever dichos supuestos o en determinados casos se interpreta de manera en la que se están restringiendo derechos
limitando oportunidades, como creo que es particularmente el caso de las candidaturas independientes. No, y claro, y además hablando de la institución electoral, yo creo que el tribunal también ha sido una pieza clave en el proceso de democratización del país, y no solamente eso, ha contribuido en el ámbito comparado en otras latitudes a estas reflexiones profundas sobre figuras jurídicas electorales que en un momento dado, algunas de ellas sí requieren una reflexión profunda en el tema de progresividad de derechos, de igualdad de garantías, de libertades, y en otras, pues hay que poner punto final como ahora lo hicieron. Señores, sencillo, que el Instituto Nacional Electoral capture y nos quitamos de problemas, ¿no? Así es, más profesional, más sí, sencillo, mejor para todos. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en nuestro programa. Gracias. Esteban, Gracias. Héctor, como siempre es un placer tenerte con tus lúcidas opiniones y sobre todo agradecerles a ustedes el favor de su compañía. Como siempre, los invitamos para que nos acompañen en la próxima edición de Sentencias a Debate. Hasta la próxima y muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.